¿Por qué es tan importante el teatro en Argentina? Bueno, porque yo creo que tiene que ver mucho con una impronta, con una necesidad de representar la historia de la comunidad a la que pertenece el teatro. Desde mi perspectiva de venir de una provincia como Río Negro, en la región patagónica, hay en la historicidad del hacer teatro allí, hay una necesidad de contar historias, de contar las propias historias, de recuperar espacios para que la comunidad se acerque, de hacer del oficio teatral una experiencia de reunión, de comunión, de organización, finalmente, para un bien común, para un bien colectivo. Y creo que tiene que ver mucho con esta tierra americana también, ¿no? Que busca eso, ¿no? Del encuentro de las personas, de la ritualización de esos encuentros, y el teatro tiene todo eso. Entonces, quizás sea como una experiencia cercana a la identidad propia de quienes habitamos estos territorios, ¿no? Más lejos de los centros, más lejos de los éxitos. Y no lo digo por la región de las provincias, sino solamente también por el occidente, ¿no? Por quienes producen o han producido sentido siempre, ¿no? Me parece que hay algo ahí, que el teatro coincide con la identidad de esta América y de esta Argentina también. ¿Cuántas salas hay aproximadamente en Argentina? Nosotros tenemos más de 600 salas dentro, digamos, del organismo, asistidas, pero existen otras tantas. Espacios, sobre todo después de la pandemia, las compañeras y los compañeros necesitaron volver a encontrarse con el público y asumieron lugares desde casas hasta centros comunitarios. Las escuelas mismas funcionan muchas veces como salas de teatro. Digamos que podríamos decir, no te podría dar el número exacto, pero sí creo que hay ahí una avidez por ocupar espacios, por crearlos, por construirlos, por hacerlos visibles, para eso, para propiciar los encuentros que significa una función de teatro, ¿no? ¿Cuál es el origen del Instituto Nacional del Teatro? Bueno, el origen del instituto, pienso yo, surge en la visión de compañeras y compañeros teatristas de todo el país que asumieron la responsabilidad de consolidar el teatro como un derecho cultural de este pueblo, ¿no? Y empezaron a organizarse para conseguir la Ley Nacional del Teatro. Es una ley inédita, es una ley muy preciosa, porque viene de ahí, ¿no? De esa organización colectiva de los teatristas y las teatristas, quizás en los momentos también más oscuros de la historia de este país, como una necesidad de compartir el teatro, de hacerlo parte de un derecho. Y esa ley entonces es la que impulsa la creación del instituto para organizar el fomento del teatro en todo el territorio nacional, como te digo, como un derecho, para llegar a la comunidad, al pueblo, para que el pueblo pueda ver teatro en todo el territorio nacional. Y es muy interesante cómo finalmente se consolida esa organización de aquellas compañeras y compañeros en un organismo estatal donde están representadas todas las regiones del país, donde también el presupuesto, digamos, que administra este organismo está federalmente repartido, y las decisiones que se toman dentro del organismo para fomentar el teatro responden a una escucha de los diferentes territorios. No hay una política que podamos decir unificada, sí se entiende el fomento del teatro, pero las regiones mismas van definiendo cómo fomentan ese teatro de acuerdo a sus realidades, a sus necesidades, a sus valores, ¿no? También de los territorios,
buscando estrategias. Por eso quienes representan al organismo en cada provincia son compañeras y compañeros que vienen del hacer teatral, que venimos del hacer teatral. Y eso genera un diálogo mucho más franco con la administración, digamos, de un recurso para el fomento del teatro, porque va más allá de lo administrativo, sino que busca una identidad teatral, y que eso me parece sustancial en un organismo del Estado, ¿no? Que es muy... Nosotros en este último año hemos hecho un análisis sobre el organismo, sobre su proyecto institucional. Para eso han venido de otros organismos, ¿no? a indagar, a ofrecernos una mirada objetiva de la institución. Y lo que dicen es que lo que se ve como funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro no se ve en otros organismos. Este es un organismo federal, con representaciones en todas las provincias, con esas representaciones asumidas por compañeras y compañeros teatristas, que dialogan, que conocen las salas, los grupos, las obras, los territorios donde hace falta construir teatro también. Y entonces realmente me parece que este instituto, gracias a esos compañeros, quiere unir estas dos cosas, ¿no? No es solo el organismo, sino aquella batalla también, que empieza siempre, y en este país ocurre mucho, ¿no? Empieza siempre en el territorio y de manera organizada, ¿no? ¿Cómo se financia el Instituto Nacional del Teatro? Bueno, la ley entonces instrumenta al organismo, y también le designa recursos a través de las recaudaciones en las publicidades en los medios de comunicación y algo también de Lotería Nacional. Nosotros somos un organismo descentralizado del Ministerio de Cultura de la Nación, y estos recursos vienen con este destino, y bueno, claramente no podría existir, o sea, una ley no tiene sustento si no, o sea, puede ser muy, muy hermosa, pero si no tiene recursos económicos no. Y esto está consolidado desde hace 25 años que tiene este organismo, y es muy importante también decirlo porque en los 25 años del organismo también se ha visto como sustancialmente ha crecido, sobre todo después de la pandemia, donde este instituto asumió una responsabilidad enorme, siendo el teatro la primera de las actividades en cerrarse y la última en volver. Recordemos que por ahí volvían los gimnasios, los bares, pero los teatros todavía permanecían cerrados. Y ahí hubo que hacer una asistencia, y el Plan Podestá fue una definición de consejo de dirección en ese momento que asistió a todos los grupos y todas las salas del país, impidió que se cerrasen en ese momento. Yo en ese momento estaba en una sala, estaba del otro lado del mostrador, y celebramos mucho que el 31 de marzo llegara a la cuenta de nuestra asociación el aporte para pagar la luz, la persona que limpiaba, el técnico del teatro, cosas que no sabíamos cómo íbamos a afrontar en ese momento, ¿no? Bueno, y entonces a partir de esa acción tan sustancial del instituto, en este momento nosotros hemos crecido respecto a la aplicación de subsidios y entonces de beneficiarios que tenemos en el organismo. Ha crecido muchísimo, por eso es tan importante también restablecer el debate de acuerdo de los recursos por los cuales se sustenta este organismo, además de decir que este gobierno, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, en este Plan Podestá hizo un aporte extraordinario que nunca había tenido el organismo para asistir en ese momento de pandemia, y después durante los 4 años sostuvo ese aporte extraordinario que ha hecho no solamente al sostenimiento, sino a la reactivación de la actividad. Ha sido muy importante. Líneas de financiación y cómo presentar los proyectos. Bueno, la ley indica el acompañamiento de las salas, de los grupos, y también de todo lo que tiene que ver con los recursos, digamos, que hacen a la formación también, a la capacitación de los grupos de teatro, al estudio del teatro. Entonces nosotros tenemos subsidios que van a salas, y en eso está el subsidio de funcionamiento de sala, y después también tenemos líneas que acompañan a espacios que necesitan adecuar para conseguir una habilitación, por ejemplo.
También eventualmente se hacen aportes a las salas en cuanto a equipamientos y a infraestructura también, de acuerdo a las capacidades presupuestarias que vamos teniendo año a año. Después están los subsidios para grupo, que tienen que ver con actividad de grupo, con producción de obra puntualmente, y también asistencias técnicas que pueden solicitar los grupos. Y después hay líneas que tienen que ver con becas, que becas de formación pueden ser individuales, y estas individuales necesitan ser también colectivas, o sea, la puede gestionar una persona individualmente sin pertenecer a ninguna asociación, pero necesita construir una grupalidad que avale esa formación. Y después están también las becas de investigación. Y más o menos ese es el espectro de subsidios. Y después hay algunas acciones que definen las propias regiones, donde se necesita fomentar el teatro y que tienen que ver con particularidades de los territorios. Por ejemplo, en muchas regiones se ha desarrollado durante mucho tiempo algo que se llamó formación de espectadores, donde los grupos hacían funciones para escuelas, donde se generaban vínculos con docentes para el abordaje del espectáculo antes y después de la función. Y otro tipo de planes que requieren los territorios particularmente y que los representantes tienen capacidad de generar. Hay líneas que están abiertas todo el año, funcionamiento de sala, producción de obra, en casi todas las regiones, salvo en la región de centro o por lo menos de Cava, donde por la magnitud, digamos, de los beneficiarios, son líneas que son concursables y tienen periodicidad entonces. Pero en la página nuestra del Instituto Nacional del Teatro están todas las convocatorias, están los reglamentos donde el beneficiario puede ver qué es lo que necesita para aplicar a ese subsidio, pero además están las representaciones de las provincias que tienen asistentes técnicas y técnicos y representantes políticos, donde también pueden subsanar sus dudas y donde son acompañados y acompañadas para lograr aplicar a los subsidios del organismo. ¿Y qué es la Fiesta Nacional del Teatro? Una de las políticas es las fiestas provinciales de teatro, donde ahí se busca tener representación para la Fiesta Nacional del Teatro, que es la fiesta más grande del teatro independiente. Nosotros ahora, este fin de semana, terminaron de desarrollarse todas las fiestas del país y lo que vemos es que se han desarrollado a sala llena. Hemos tenido que programar doble función en algunos casos. Estamos muy felices y además porque ha tenido también una gran inscripción. Nosotros vengo de la provincia de Buenos Aires, que tuvo 300 inscripciones, de las cuales 20 quedaron preseleccionadas para el selectivo y ahora el sábado se eligieron 3 obras para ir al nacional, ¿no? En las regiones patagónicas también hemos tenido gran inscripción en todas las regiones. Con lo que nos da la idea de que por ahí es difícil vivir del teatro, sostener un espacio, pero que se está produciendo teatro en todo el territorio nacional, con representaciones de localidades muy pequeñas, de los centros grandes de producción. De igual manera, me parece que ese es el hecho revolucionario que ha logrado esta ley y a través de este organismo y a través de la insistencia que tenemos en general los teatristas de querer hacer ese teatro que muchas veces no sabemos hacia dónde nos lleva, pero que no puede parar de hacerse, porque sí sabemos que hace bien, que construye comunidad, que propicia el encuentro real, que aporta la identidad de un lugar y que quizás en esas cuestiones nos defendamos mejor de aquellos que promulgan el odio, que promulgan la ausencia de derechos. Quizás allí haya un refugio en el teatro, lo digo quizás, pero tengo fe que es así, porque no hay
no hay mayor espacio que el teatro para construir ese tipo de sentidos, ¿no? Que vayan hacia la solidaridad, la escucha del vecino y la vecina, más que hacia esa sensación de que el otro es un enemigo, ¿no? Es una fiesta que va itinerando por todo el país, es una fiesta federal también. Y es muy interesante eso porque, digamos, es incómoda la fiesta porque hay que ir a lugares y donde va la fiesta deja mucho capital, no solamente económico, queda instalada también una capacidad de conocimiento de cómo hacer festivales, desde equipamiento a las salas, y también de eso, ¿no? De un espejo de este teatro nacional que se hace en este país. Somos Argentinos al Teatro. Seguinos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para saber más de lo que está pasando en el Teatro Nacional.